Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo más de mi canal. Hoy seguimos con la reparación de este primitivo polímetro de los años 60 y 70 fabricado en España. En esta etapa vamos a empezar con las tareas de ajuste o calibración. Como suele ser habitual, no tenemos instrucciones de calibración, así que lo primero que haremos será probar todas las escalas de medida en las 4 funciones que tiene: medidas en corriente alterna, medidas en corriente continua, medidas de miliamperios en corriente continua y las escalas de ohmios. Veremos cuál es su estado de calibración actual y, una vez identificado el estado general y los problemas en cada función y rango de medidas, esbozaré el procedimiento adecuado de calibración. El objetivo es dejar este polímetro funcionando de la manera más perfecta posible. ¡Vamos allá! Ya he preparado en la libreta de taller todas las escalas, las tablas de datos para tomar, y voy a hacer la primera función, que es voltaje en corriente alterna, para lo cual he colocado el selector de funciones en corriente alterna. Y las escalas a medir son estas de aquí. Las de aquí, las que van desde los 7,5 voltios en alterna hasta los 1500. Por supuesto, como siempre, 1500 voltios en alterna no tengo, por lo cual pues utilizaré 100, 200 y 300, que es más o menos lo que tengo. Y acaso aquí el voltaje que tenga de pico de corriente alterna, pues pondré aquí el dato. Con esto me es suficiente para ver el error que tiene la escala y, en su caso, hacer la corrección pertinente. Bueno, pues para no aburriros voy a empezar a tomar todos los datos, que es empezar a meter tensiones, empezar a meter valores de tensión y compararlas con el polímetro digital, simplemente, y ya está. Y conforme vaya tomando los datos, después, una vez que tenga la tabla rellenada, os la enseñaré. Quiero mostraros la primera prueba que he hecho, que es la de la escala de 7,5 voltios en corriente alterna. Y os quiero hacer mención de que cuando en el voltímetro digital marcamos 2 voltios, que son reales, en este polímetro, y por desgracia, solamente marcamos 1,6. Cuando en el digital se marcan 4, en el polímetro se marcan 3,3. Cuando en el digital marcamos 6, en este marcamos 5,3. Y cuando en este marcamos 7,5, en este marcamos 6,8. Lo cual quiere decir que efectivamente este aparato o salió descalibrado de fábrica o alguien lo ha descalibrado posteriormente. Y yo me creo más lo segundo. También quería haceros mención de que estoy utilizando mi variac en corriente alterna junto con el transformador de aislamiento de 1 kilovatio, con lo cual aquí no tengo nada de red eléctrica. Nada de red eléctrica, no me entra nada de fase, ni de neutro, ni de nada, ¿vale? Con lo cual trabajamos con mayor seguridad. Bueno, pues voy a seguir con el resto de las escalas y ahora después ya al final lo vemos. Ya he obtenido todos los valores, ya he hecho los cálculos del error relativo que tiene cada una de las escalas, y la primera escala de 7,5 voltios tiene un error de menos 9,33%, la siguiente escala de 15 voltios corriente alterna tiene un error del menos 10%, la siguiente escala de 30 voltios corriente alterna tiene un error del menos 11,33%, la de 75 voltios tiene un error de menos 11,8%, la escala de 150 voltios corriente alterna tiene un error del menos 10%, la escala de 300 voltios corriente alterna tiene un error de menos 11,11%, y la escala de 1500 voltios, ya me lo suponía yo, se lleva la palma con un error de menos 37,04%. Bueno, pues ya tenemos una idea de más o menos el error que tenemos en general en la escala, en la función de corriente alterna, de medida de voltaje en corriente alterna. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero con los voltajes en corriente continua, para lo cual tengo que preparar mi rectificador de alto voltaje. Ya he tomado todos los valores de todas las escalas de corriente continua. Aquí es donde terminan, en 1500 voltios corriente continua. Y quiero decir que además he tenido que corregir todos los datos que tomé de los voltajes de corriente alterna, porque cometí un error que lo arrastré en todas las escalas al tomar las medidas. Y el error es un error muy tonto. Y es que, como este polímetro funciona en vertical, hay que ajustar el cero mecánico
antes de empezar a tomar todas las medidas, y yo no lo había ajustado. Estaba por debajo del cero. A la hora de tomar datos para la calibración es muy importante no cometer error alguno, pues si tomamos datos erróneos, el resultado final de la calibración será erróneo. Recuerda, mide 2 veces y te equivocarás ninguna. Proverbio popular. Bueno, el caso es que ya lo he hecho y he corregido todas las medidas, y entonces los errores que me da corriente alterna, corrigiendo lo que dije antes, pues es en la escala de 7,5 menos 6,66%, que es aproximadamente un 7, en la escala del 15 menos 7,33%, que es aproximadamente un 7, en la escala de 30 voltios corriente alterna un 7%, en la escala de 75 un menos 8%, en la escala de 150 un menos 7, en la escala del 300 otro menos 7, y en la escala de 1500 voltios es donde se lleva la palma con un 18,5% de error relativo, ¿vale? En la escala de voltajes de corriente continua, en la de 0,1 voltio está fatal, tiene un 50% de error. En la de 1,5 tiene un 6,67, que sería un 7. En la de 3 voltios corriente continua tenemos un 7,33, que sería aproximadamente un 7. En la escala de 7,5 tenemos un 4,26%. En la escala de 15 voltios tenemos un 6%. En la escala de 30 voltios otra vez un menos 7,33%. En la escala de 75 voltios un menos 8,67%. En la escala de 150 voltios un menos 7%. En la escala de 300 voltios tendríamos un 7%, y en la escala de 1500 voltios, que se vuelve otra vez a llevar la palma, un menos 14,67%. Estos valores, que no os extrañe, porque este aparato es del año 67-70, y estos valores pues prácticamente en aquella época pues eran bastante admisibles con un instrumento de aguja. Hoy en día, como nos hemos vuelto muy sofisticados y queremos todo digital y de precisión, pues estos errores tan grandes no nos gustan, ¿vale? De todos modos, no veo el equipo, desde el punto de vista histórico, no lo veo mal calibrado de fábrica con un error del 7%, sobre todo en voltaje en corriente alterna, que siempre suele tener más error que el de continua. El de continua lo podrían haber afinado un poquito más, pero bueno, vuelvo a repetir, para la época está bastante bien. Pues bien, ahora me falta la escala de los miliamperios, así que voy a preparar la tabla de la escala de los miliamperios, voy a rellenarla y después os la enseño. Ya he terminado de tomar todos los datos en las escalas de corriente continua. En la escala de 50 microamperios tenemos un error del menos 18,66%. Eso es mucho error. En la escala de 3 miliamperios tenemos un menos 6%. No está mal para la época del aparato. En la escala de 15 miliamperios tenemos tan solo un 2%. Esto está muy bien, muy bien. En la escala de 75 miliamperios tenemos un menos 2,66, también está muy bien. En la escala de 300 miliamperios tenemos un error de menos 4,66%, que también está muy bien para la época del aparato. Y en la escala de 1,5 amperio o 1500 miliamperios, como más os guste, tenemos un error del menos 5%. Bueno, pues en general está todo bastante bien, menos esta escala, la de 50 microamperios, pero como esa es una escala que va aparte, pues esa la trataremos aparte. Y luego me he dado cuenta de otro detalle más. Resulta que la escala de kilovoltios está aquí, la que va de 0 a 30 kilovoltios. Y hasta ahora yo no la había visto, Os lo voy a poner más cerca para que la veáis. La escala roja, que está ahí en el centro más o menos de la pantalla, de 0 a 30 kilovoltios. Esos 30 kilovoltios coinciden en la parte de arriba con aproximadamente 82, que serían 82 milivoltios, porque tener en cuenta que aquí estamos en paralelo con la entrada de 0,1 voltio, que son 100 milivoltios. Luego entonces, la escala de 0 a 30 kilovoltios, que coincide con las medidas de 0 a 82 milivoltios, de la escala de 0 a 100 milivoltios, que está metida o insertada dentro de la escala de 0 a 150 milivoltios, nosotros tenemos aquí la escala de 0 a 100 milivoltios, resulta que ahora los cálculos que hice el otro día sobre la sonda, pues
me varían porque yo a 30 kilovoltios tengo que introducir por aquí 82 milivoltios y no 30 milivoltios como yo calculé el otro día. Pero no importa porque las resistencias me siguen valiendo exactamente igual, ¿eh? Las resistencias que calculé me siguen valiendo exactamente igual. Solamente tengo que cambiar la resistencia seguramente la resistencia de 2K y ya está. No tengo mucho más que hacer, tengo que hacerle un retoque. Y luego la escala de 0 a 50 microamperios, la que está aquí, la escala de 0 a 50 microamperios entre aquí y aquí, pues la escala de 0 a 50 microamperios está insertada dentro de la escala de 0 a 150 miliamperios dividida por 3000, porque son miliamperios y estos son microamperios, dividida por 3000. O lo que es lo mismo, hay que leer esta escala como de 0 a 150 microamperios dividida por 3. O sea, cuando yo estoy midiendo microamperios, yo tengo que coger esta escala de 0 a 150 y leerla, en vez de como 150 miliamperios, leerla como 150 microamperios y dividirla por 3, ¿vale? Es un poquito lata este polímetro porque hay que andar haciendo cálculos y divisiones y saberse bien dónde hay que sumar, dónde hay que multiplicar, dónde hay que restar y demás. Pero bueno, una vez hecho ya toda esta revisión, ya cada vez tengo más claro cómo funciona. Bueno, pues ahora con estos datos, y antes de pasar a la función de ómmetro, que esa ya la veremos porque esa es una función que juega aparte, pues ahora con esto voy a meditar cómo hago para calibrar el aparato este y dejarle que funcione con mucha mayor precisión, ¿vale? Así que me voy a ir al ordenador a trabajar un rato con los esquemas y ver dónde tengo que tocar y cómo. Que eso es lo verdaderamente difícil, ahí es donde está el arte. Hasta ahora no hemos hecho nada especial más que medir, y hay que saber medir también, y saber medir es un arte. Pero no hemos hecho nada especial. Ahora es donde viene donde la matan. Y donde la matan es saber dónde hay que tocar y cómo hay que tocar y a dónde hay que llevar cada función a la hora de medir. Ya me he hecho mi estudio completo de todos los datos de este aparato en cuanto a su calibración y tengo que decir una cosa antes de nada, y es que en el comentario que hice antes sobre que sospechaba que alguien hubiera tocado la calibración, estoy equivocado. Esta calibración que tiene este aparato, con todas sus virtudes y todos sus defectos, sus errores y sus aciertos, es la calibración de fábrica. Y es la calibración que se podía hacer con aquellos medios que tenían en los años 1967. No tenían mejores medios. No tenían los medios que tenemos hoy en día. No tenían aparatos digitales y no tenían potenciómetros de precisión. O si los había eran demasiado caros y difíciles de encontrar como para ponerlos aquí. Así que este aparato está de fábrica, ¿vale? De fábrica. Bueno, pues ya con todos los datos que he obtenido y con el esquema en la mano, lo que voy a hacer va a ser mejorar la precisión de este aparato, y para mejorar la precisión de este aparato voy a cambiar este potenciómetro que veis aquí. Lo voy a cambiar por un potenciómetro multivuelta de precisión, con lo cual me va a permitir aproximar todos los errores hacia el 0% de error, que eso ya sabéis que es imposible de conseguir, pero podemos hacer una aproximación. Entonces, cuanto más nos aproximemos al 0, mayor precisión tenemos con el aparato. Así que voy a proceder a buscar el potenciómetro y a abrir el aparato para cambiarlo. Ya tengo preparado el aparato para sustituir este potenciómetro, que es el que quiero sustituir por ese de ahí. Y estoy viendo que este potenciómetro está alambrado al aire y sujeto por los alambres. Y claro, esos alambres que tiene este potenciómetro no son iguales que este y no me da para hacer lo mismo. Así que tengo que hacer una adaptación para poder colocarlo ahí adecuadamente y poder trabajar y calibrar el aparato. Previamente, antes de quitar este potenciómetro por ese, he pasado el valor de este potenciómetro, lo he pasado a ese, de tal manera que cuando lo sustituya, pues el aparato prácticamente no se va a enterar de la sustitución, hasta que no realice yo la calibración. Bueno, pues voy a proceder a cambiarlo y ahora después, cuando lo haya cambiado, os lo enseño.
Ya he cambiado el potenciómetro, como podéis ver, y ahora acto seguido voy a proceder a calibrarlo, aunque como necesitaría 4 brazos, como siempre me ocurre, para poder grabar mientras calibro, pues luego os enseño cómo queda ya calibrado el aparato. He calibrado ese potenciómetro para la escala de 15 voltios y antes de ajustar, la medida de 15 voltios me daba 13,9 en el polímetro, ¿vale? Ahora la medida de 15 voltios me da 14,6, 14,7 aproximadamente. A ver, por el paralelismo, 14,6 voltios, lo cual quiere decir que he disminuido el error hacia los 15 voltios que tengo que alcanzar. Pero tengo el potenciómetro de ajuste puesto a tope y no me llega a los 15 voltios, lo cual quiere decir que hay algo más que retocar en el circuito, hay algún defecto más. Así que voy a mirar el esquema y voy a ver dónde tengo que retocar para poder alcanzar los 15 voltios. Ya me he estudiado el problema suscitado con este ajuste de este potenciómetro, que no me sirve para ajustar las escalas de voltios, corriente continua y corriente alterna que tengo aquí. Entonces lo que he decidido ha sido volver a colocar este potenciómetro tal como estaba en un principio, a su mismo valor, y posteriormente ajustar todas las escalas de miliamperios, porque esta escala no la puedo tocar, no puedo hacer ninguna variación aquí, con este potenciómetro. Y una vez que haya aproximado todo lo posible estas escalas al 0% de error, que ya sabéis que digo que no lo voy a conseguir, pero lo más próximo que pueda es lo mejor que puedo conseguir. Pues una vez que haya hecho eso, ya me puedo meter con estas resistencias y reajustar las resistencias una a una, escala a escala, hasta disminuir el error en todo lo posible. Así que eso es lo que voy a hacer tanto en voltios corriente continua en primer lugar, como en voltios en corriente alterna en segundo lugar. Y por último ya nos meteremos con esta parte de aquí, que son las escalas en ohmios. Y esto, como ya digo, esto va aparte. Y bien amigos, ya he ajustado todo lo que he podido con este potenciómetro que veis ahí en la imagen, y los resultados son los siguientes. La escala de 50 microamperios no ha sido ajustada porque esa juega aparte, y esa ya se ajustará en otro momento cuando ajuste también lo del 0,1 voltios, que lo tengo en la misma borna, 0,1 voltios y 50 microamperios. La escala de 3 miliamperios antes tenía menos 6% de error y ahora ha quedado con un error del menos 3,33%. La escala de 15 miliamperios, que antes tenía un menos 2% de error, ahora ha quedado ajustada con un más 1,14% de error. La escala de 75 miliamperios, que antes tenía menos 2,66% de error, ahora ha quedado ajustada con un error del menos 0,53%, que está muy bien. La escala de 300 miliamperios, que antes tenía menos 4,66%, ahora ha quedado ajustada con un error del menos 1,33%, también muy bien. Y la escala de 1500 miliamperios, que antes tenía un error de menos 5%, ahora tiene un error del menos 0,66%, que también está muy bien. Así que hasta aquí todo lo que hemos podido ver de este aparato en este vídeo. En el próximo vídeo veremos el ajuste de las escalas de voltios en corriente continua y voltios en corriente alterna. Vuelvo a repetir, menos esto de aquí, el 0,1 voltios 50 microamperios, que esto va aparte completamente. Y lo del ómmetro, que lo ajustaremos al final. Así que espero que os haya gustado todo lo que hemos visto en este vídeo. Recibid todos un cordial saludo y nos vemos al siguiente vídeo, que seguiremos calibrando este aparato y sacándole más punta. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo.